Sale. Nos dice, el voltaje del capacitor ya está dado con una fuente de 12 volts. Es como si fuera este circuito. Una batería, ponte una batería de 12 volts. O sea, o una batería de carro. La fórmula es esta. 100 microsegundos que representa, pues tau, ¿no? Que es tau es igual a R por C. No nos están diciendo cuánto vale el capacitor, nos están diciendo que el producto de estos dos ya son 100 microsegundos. Acá están arriba, ya está representado tau, que es la constante de tiempo. Que sería, por ejemplo, esta R por esta C multiplicas y te debe dar 100. Ya nos lo está dando. Y dice, ¿cuál es la constante de tiempo? 100 microsegundos. Es tau. Ya la tenemos ya. Es la A. La B. ¿Cuál es el voltaje cuando T es igual a 50 microsegundos? ¿Por qué hay una diferencia entre tau y T? Miren, yo también por mucho tiempo, de verdad, incluso ya en ingeniería no sabía qué significaba esa variable T o cómo la representaba. Bueno, yo ahorita se las explico. ¿Qué representa esa T nada más? ¿Y por qué tau tiene un tiempo? Bueno, tau tiene un tiempo constante porque ya hay valores constantes, que es la resistencia y es la capacitancia. Por eso son 100 microsegundos y no cambia. Es el producto de las dos. Y T es una variable porque cuando yo cierro este circuito, este switch, lo cierro, empiezo a contar desde ahí, desde el cierre, 0 segundos o 0 milisegundos, 0, 1, 2, 3, etc. Desde ahí empiezo a contar el tiempo en el cual está recorriendo la electricidad en este circuito. Por lo tanto, desde ahí empiezo a contar en qué tiempo se va a cargar el capacitor en el tiempo que pues yo quiera saber. Entonces el libro me dice T 50 microsegundos. Entonces pongo T, le pongo 50 microsegundos y divido 50 micro entre 100 micro, ¿cuánto es? Si necesito que utilicen su calculadora Casio, por decirlo así, lo tienen, claro, pero sí necesito que lo utilicemos. ¿Cuánto es 50 entre 100? 0.5. Ok, entonces ahora es 0 puntos, voy a escribir acá 0.5, 0.5, a ver, espérenme, se trabó mi internet, 0.5. Ajá, sería menos 0.5, muy bien, gracias. Ahora la exponencial, ¿cuánto sale E a la menos 0.5? 0.606. 0.606, profe. Ok, 1 menos lo que te dio. 0.394. 0.394, eso por 12 volts. 4.72. 4.728. 728 volts. Bueno, estos 4.7 volts es el voltaje que obtiene el capacitor cuando pasan 50 microsegundos, ¿sí? Si a ti te interesa que un dispositivo, una lámpara, un sensor contra incendio, no sé, quieres que te encienda 5 volts, ¿sí? En 50 microsegundos, entonces realizo ya ese estudio para saber qué elementos capacitivos y resistivos voy a colocar y me encienda en este tiempo, ¿sí? Lógicamente que tanto R como C me debe dar 100 microsegundos. Tengo que escoger un capacitor y una resistencia que multiplicados entre ellos me dé 100 microsegundos. Y para que en 50, que es la mitad de tiempo, se carguen 5 volts, ¿sí? Pero así se utiliza la fórmula. Inciso C, 1 milisegundo. Entonces hagan lo mismo, pero ahora pónganle T 1 milisegundo. Recuerden que son 100 micros abajo. Entonces es 1 por 10 a la menos 3 sobre 100 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es? Y hagan todo el procedimiento igual.
Tienen, 0.12. ¿cuánto? 0.12. 0.12 volts. ¿Todo? ¿Ya todo el producto? Sí. A ver los demás. Que no creo, ¿sabes por qué? Porque es un tiempo muy largo. 11.99 volts. Todavía sí te creo, 11.99 volts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fórmula ya predefinida nos dice que un capacitor se carga en 5 constantes de tiempo. ¿Qué significa eso? Que son 5 tau. En 5 tau se carga un capacitor. No importa qué voltaje le pongas, no importa qué resistencia, siempre se va a cargar en 5 tau. Y si aquí nos están diciendo que ya vale 100 micro, en ese tiempo se va a cargar ¿a qué voltaje? A los 12 volts. ¿Cuánto es 100 micro por 5? 500, ¿no? 500 micro. ¿Sí? Y si está pasando un milisegundo, es mucho más tiempo que un micro. Por lo tanto, ya se cargó el capacitor. En un milisegundo ya se cargó el capacitor. Por eso sí creo que sea 0.99 volts o aproximadamente los 12 volts, que es el voltaje máximo que tiene la fuente. ¿Sí? Ok. Entonces, para eso nos sirve ya la gráfica, para que sepamos que en 5 constantes de tiempo ya se cargó. Bien, hagamos el siguiente ejercicio. Dice, el voltaje de que pasa por un capacitor de 10 micros, ya nos están dando 10 micros, en un circuito RC en serie es de 40 milivolts, que es la fuente de voltaje, 1 menos C a la menos T sobre tau. También ya nos están definiendo tau, ¿sí? Dice, en la práctica, ¿cuánto tiempo debe pasar antes de que la fase de carga se haya terminado? Es decir, ¿cuánto tiempo debe pasar? Es decir, 5 constantes de tiempo. Siempre van a pasar antes de que se cargue. 5 tau. ¿Cuánto es? Aquí, ¿cuánto vale la constante de tiempo? En este ejercicio, ¿cuánto vale tau? 20 milisegundos. 20 milisegundos, correcto, sí. Sí, 20 milisegundos, porque siempre va a ser menos T sobre tau. ¿Sí? Y ese se calcula, es decir, si tú tuvieras la resistencia y el capacitor, solo multiplícalos en microfaradios o en ohms, kiloohms, y te va a dar esta constante de tiempo. Entonces, sí, efectivamente, en milisegundos. ¿Cuánto es entonces? 100, ¿verdad? 100 milisegundos. Milisegundos. En 100 milisegundos se va a cargar este capacitor. Segundo, ¿cuál es la resistencia del circuito? Esa es una buena pregunta y de examen incluso. ¿Cuál es la resistencia del circuito? Ya me están dando el capacitor, 100 microfaradios. ¿Cuánto vale la resistencia? Ese sí piénsele, Inges. ¿Cuál será? A ver quién me lo define. Creo que aquí por línea ya. ¿Dos qué? ¿Kiloohms? Ohms. A ver, Luis Miguel, cómo lo dedujiste? 2 ohms. 2 ohms. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo lo calcularon esos 2 ohms? A ver. Mm, A mí me dio 1 kilo. 1 kilo. ¿Cómo lo resolviste? Utilicé la fórmula de intensidad del capacitor igual a, ¿qué sería? La intensidad del circuito La entre la intensidad. resistencia. La... Bueno, es IC igual a E sobre R por el exponencial de menos T. Ah, no. No, porque si tú quieres despejar un exponencial, adelante, ese es, hay que ser bien chipocludos despejando para que adelante, adelante. despejes el exponencial con un Tengo logaritmo aquí a decimal. una ¿Sí? chica, Sonia Rodríguez. Aquí lo que tenemos que hacer es Claro. calcular solamente la resistencia.
Bueno, al final solo dividí los 40 milivolts entre los 10 microfaradios. 10 microfaradios. Estos 40, no se puede así porque tienes un exponencial. Al tener un exponencial es complicado. Necesitas no, o cómo eliminaste la exponencial. Efectivamente, Luis Miguel, tienes que despejar tau. Tau es igual a R por C. Sobre ese mismo, si tau es igual a R por C y ya me están dando el capacitor es igual a 10 microfaradios y tau, ¿cuánto vale tau? Ya me lo habían dicho. O la constante de tiempo. Los 20 milisegundos. 20 milisegundos. Entonces despejo nada más. R es igual a T sobre C. 20 milisegundos sobre 10 microfaradios. Ahora sí. Pero cuidado, es 20 milisegundos, que es por 10 a la menos 3, y el micro, que es por 10 a la menos 6. ¿Cuánto me da? Pero entonces serían 2 miliohms, ¿no? No, ajá. No, serían 2 kiloohms. 2 kilos. Eso, 2 Serían kiloohms. 2 ohms. Perdón, 2 kilos, muy bien. 2 kilos, ¿vale? Entonces ahí vamos bien. Siguiente, ¿cuál es el voltaje cuando T es igual a 20 milisegundos? Es decir, sustituyo T en 20 milisegundos y divido 20 milisegundos sobre 20 milisegundos. ¿Cuánto es? 1. E a la menos 1, ¿cuánto es? Es la ventaja que ya tenemos, punto extra. No, pues quiero un 10 en el examen. Como ya tenemos la gráfica de constantes de tiempo, ¿cuánto vale a la menos 1 tau, a la menos 3 tau, a la menos 4 tau? Simplemente revisamos nuestra gráfica. ¿Sí? Revisamos esta grafiquita que ya tenemos predefinida, que es la que dejé de tarea, porque aquí se ve reflejado un tau. Miren, acá está, en porcentajes. ¿Dónde está? Es esta. En un tau vale .632 el voltaje. Estos ya están predefinidos, por lo tanto puedo utilizarlos. Es decir, si en la división de T sobre tau, que ahorita en el ejercicio me da menos 1, o que es 1, una constante de tiempo, me va a dar .632. Y háganlo si quieren. Pónganle menos 20 milisegundos sobre 20 milisegundos, el exponencial e a la menos 1, después lo que te salga menos 1 menos eso por el voltaje y te va a dar el 63% del voltaje, es decir, multiplica .632 por los 40 milivolts. Y ya utiliza estas gráficas para entender que en una constante de tiempo siempre va a ser esta, en 2, 3, 4 y 5 constantes de tiempo. 25.28, pero ¿qué? ¿No? Milivolts en una constante de tiempo. Sí, milivolts, debe ser milivolts. Ok. ¿Dónde estoy? Capacitor. 40 milivolts. Entonces, para un tau son 25.28 milivolts. ¿Cuál es el voltaje en 10 constantes de tiempo?
ahí tienes que despejar T. Cuando te dicen eso, tienes que poner T igual a 10 tau. Divides 10. Eso significa 10 constantes de tiempo. 39.9. Sí, muy bien. En condiciones de estado constante, ¿cuánta carga hay en las placas? Bueno, esto ya es otros datos de saber cuántos Coulomb en campo eléctrico tenemos ahí. Pero ese es otro dato. Bien.